Las bodas de Caná. Segunda parte. Estudio del Evangelio del apóstol Juan. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme a la purificación de los judíos, que cabían en cada una 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas con agua. Y las llenaron hasta arriba. Y les dijo: sacad ahora y presentadla al maestresala. Y se la presentaron. Y cuando el maestresala gustó el agua hecha vino, que no sabía de dónde era, mas lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, el maestresala llama al esposo y le dijo: todo hombre pone primero el buen vino, y cuando están satisfechos, entonces lo que es peor. Mas tú has guardado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. ¿Qué significado espiritual tiene la conversión del agua en vino? ¿Qué hizo el Señor para realizar el milagro? ¿Qué significa la gran cantidad de vino obtenido? La purificación de los judíos. La ley de Moisés establece varios procedimientos en caso de impureza ritual en las que se usaba el agua de la purificación. Y según los sinópticos, los fariseos agregaron a la ley mosaica, no por razones sanitarias, sino como purificación ceremonial, el ritual de un repetido lavamiento de manos, vasos, jarros, utensilios de metal y hasta la cama. Dado que en la ley de Moisés la purificación ritual implica una limpieza de pecado, con este episodio en las bodas de Caná, el Señor Jesús explica el verdadero modo del perdón de Dios. El agua de la purificación judía es transformada en vino porque la purificación o perdón de pecados no se da por el agua de la ley, sino por el vino de la palabra del Señor. De aquí que estas bodas de Caná, como representación del antiguo pacto o boda de Dios con Israel, representa la renovación y perfeccionamiento de los votos nupciales entre Dios e Israel a través del Señor Jesucristo. Y dice que estaban allí 6 tinajas de piedra. Las tinajas mencionadas aquí eran recipientes de gran tamaño que permitían almacenar agua para la provisión de la familia, pero en este caso habían sido designadas para el agua de purificación ritual judía. El número 6 es símbolo de lo imperfecto y señala aquí lo incompleto de la purificación judaica y confirma la ineficacia e inferioridad de la ley mosaica. El número 6 ilustra la pobreza del sistema mosaico, cuya purificación era meramente ritual y externa, en comparación con la limpieza de conciencia y de vida que otorga la fe en Jesucristo. Y estas 6 tinajas eran de piedra, el mismo material en que fue inscrita la ley de Moisés. Los fariseos establecieron que las tinajas que contuvieran el agua para la purificación ritual debían ser de piedra, porque según ellos, las tinajas de barro podían hacerse ritualmente impuras, por lo que habría que romperlas, pero las de piedra no contraen ningún tipo de impureza, excepto si se usaban para otros propósitos.
Pero esta misma excepción establecida niega que las vasijas de piedra sean realmente impolutas. Y esto lo comprueba la conversión de las aguas en sangre a manos de Moisés, la cual también ocurrió en vasijas de piedra. El hecho que las tinajas fuesen de piedra y de gran tamaño, ya que tenían una capacidad de hasta 3 cántaros, transmite la idea de ser inamovibles, y esto acentúa el carácter estático y de dureza de la religión mosaica. Hoy, el Señor inscribe su ley y derrama el vino de su espíritu, no en tablas ni en vasijas de piedra, sino en corazones de carne. Y en cada una de estas vasijas cabían 2 o 3 cántaros. En el manuscrito griego del Evangelio, la palabra utilizada para cántaro es hudria, y este era el nombre de un cántaro griego cuya capacidad era de unos 27 litros. Si tomamos como referencia este valor de 27 litros para un cántaro y lo multiplicamos por 3 cántaros, entonces la capacidad de una tinaja de piedra era de unos 81 litros, lo cual es equivalente a un poco más de 21 galones de agua, que corresponde aproximadamente a la mitad de un barril. Este cálculo entre las 6 tinajas nos da poco más de 3 barriles de agua, suficiente para llenar una pequeña pileta de inmersión. Quiere decir que la cantidad de vino obtenido fue impresionante. Y el Señor dijo a los sirvientes: llenad estas tinajas con agua. Que estuviesen vacías representa lo vano de la religiosidad que hace del medio un fin. A diferencia, la llenura del Espíritu de Cristo permanece para siempre. Así pues, al usar las tinajas del agua de purificación, al igual que cuando sanaba en sábado, el Señor evidenció lo superficial de la tradición ritual que anula el mandamiento de Dios. El agua de la purificación, como símbolo de la ley mosaica y la ley misma, solo servían para mostrar la suciedad, y su limpieza era externa e imperfecta, porque pronto era necesario volverse a lavar. Al usar estas vasijas, el Señor indica la ruptura con el sistema mosaico y la necesidad de cambiar el pacto con Dios por un pacto nuevo con mejores elementos. Por otro lado, al hacer que sean otros quienes llenen las tinajas, el Señor indica que Él es quien ofrece la verdadera purificación, una que no necesita repetirse una y otra vez y que no depende de ninguna ley difícil de cumplir. Entonces los sirvientes las llenaron hasta arriba, es decir, con más agua de lo requerido. Esto significa que Dios no da el Espíritu con medida, sino que en Cristo hay agua abundante, plena y perfecta. También implica que la abundancia de la gracia salvadora satisface más allá de las exigencias de la ley, por lo que en Cristo y con Él ya no hay un todavía falta, sino que su palabra colma la medida y sobrecumple la ley de Dios. Después que las llenaron, el Señor les dijo: sacad ahora. El milagro de la conversión pasó inadvertido. Al igual que con Elías y los profetas de Baal, el milagro fue instantáneo. No necesitó de lapso de tiempo, ni de palabras mágicas, ni de gestos o bailes, ni de escándalos de plegarias.
De ahí que no se necesita mucho para pasar a ser un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo. Basta un corazón sincero, contrito y humillado, lleno de fe en Jesucristo, confesándole como Señor y creyendo en su resurrección. El verbo sacad, que el apóstol Juan utiliza en griego, es el que se usaba para cuando se sacaba agua de un pozo, lo cual da la idea de abundancia. Se puede advertir aquí otra alegoría sobre el paso de la antigua dispensación de la ley a la nueva dispensación del Espíritu. El pozo era símbolo de la ley de Moisés, y las tinajas aquí tipifican ese pozo de la ley, significando que las aguas contenidas de la ley mosaica pasan ahora a ser el vino del Espíritu Santo. Es interesante notar cómo de la misma agua del rito judío de purificación surge el vino del Espíritu. De lo imperfecto florece lo perfecto, porque Dios no destruye, sino que restaura y renueva. Esta combinación de agua y vino es un anuncio de la sustitución de los rituales de purificación y de los sacrificios de animales con la suficiente muerte expiatoria de Cristo. Justino Mártir, gran defensor de la fe cristiana del siglo II después de Cristo, cuenta que en la celebración de la Eucaristía o Santa Cena, los primeros cristianos tomaban el vino combinado con agua. Lo tomaban así como símbolo de la unión de las dos naturalezas de Cristo, el vino por su divinidad y el agua por su humanidad, y también como símbolo de la unión de los creyentes con Dios mediante Cristo, pues participamos de la divinidad de aquel que participó de nuestra humanidad. Así pues, la conversión del agua en vino simboliza la unión de Dios con los hombres y de los hombres con Dios mediante Jesucristo. El Hijo de Dios se ha hecho hombre para que los hombres seamos hechos hijos de Dios. En este relato, el invitado, Jesucristo, se convierte en el auténtico esposo, porque el que contrajo nupcias, que representa a Israel, no pudo ofrecer vino suficiente. Pero el Señor Jesús no solo da vino en abundancia, sino que lo da nuevo, simbolizando la alegría abundante de la salvación dentro de la desesperación e insuficiencia de la vida humana. Así, el vino nuevo de Caná es símbolo de la nueva ley de Cristo que sustituye a la de Moisés, y es también un anticipo del mandamiento del Señor de nacer del agua y del Espíritu. Y le dijo a sus sirvientes: presentadla al maestresala. El maestresala era la persona que se encargaba de organizar el banquete, por lo que regulaba la distribución del vino y la dilución de éste para prevenir excesos. En este relato, el maestresala parece muy familiarizado con el esposo, pero poco relacionado con los sirvientes. Y su desconocimiento de la falta de vino, a pesar de ser el responsable de este, le hace representante de los dirigentes religiosos, despreocupados de la situación espiritual del pueblo, pero acomodados al sistema político y religioso. Y el maestresala degustó el agua hecha vino. Era necesario el maestresala para dar fe que no era solo agua con sabor a vino, sino vino verdadero y del bueno.
El objetivo era que más tarde su confesión sirviera de testimonio que confirmara la verdad de lo ocurrido, especialmente por desconocer la procedencia del vino. Ahora hablemos un poco del significado del agua hecha vino. En la Biblia, el vino es símbolo de salud y abundancia, es símbolo de los días de salvación, de la palabra de Dios, del reino de Dios y del Espíritu Santo. La gran cantidad de agua transformada en vino indica la idea de opulencia y de riqueza superabundante del reino de Dios. Una pintura cristiana del siglo II une las bodas de Caná con la multiplicación de los panes, lo que implica que ambos sucesos tienen fuertes significados eucarísticos. Muchos años antes de Cristo, el profeta Elías efectuó una multiplicación de harina como una provisión durante una escasez por sequía, y el profeta Eliseo multiplicó un aceite para el pago de una deuda. De igual forma, en Cristo hay tanto providencia como el pago de nuestra deuda con Dios. Como el aceite y el vino son símbolos del Espíritu Santo, es posible relacionar los milagros de estos profetas con la conversión del agua en vino realizada por el Señor Jesús. La harina simboliza a Cristo en tanto pan venido del cielo, y que está representado en el pan de la cena del Señor. Y el vino, además de ser símbolo del Espíritu Santo, también representa la sangre derramada por Jesús para nuestra redención. Al igual que los profetas Elías y Eliseo, el Señor Jesús realiza los milagros a partir de algo existente: aceite, harina, agua, y los hace abundar, implicando progresividad y superabundancia en la revelación de Cristo, que es la continuación de la de Moisés. El cambio de agua a vino evidencia una acción progresiva ascendente en el plan de Dios. Pero los religiosos, conformados a la tradición y al sistema, se asombran ante el cambio de lo que ellos consideran definitivo y se escandalizan ante el pedido de transformación. Ahora bien, el maestresala no sabía de dónde era el vino. Siendo símbolo de los religiosos, el desconocimiento del maestresala representa el no reconocimiento del Señor Jesús como el Señor. En su momento, la samaritana preguntó sobre el origen del agua que le ofreció el Señor, pero los religiosos de Jerusalén más bien discutieron sobre el origen de Jesús. Así pues, saber la procedencia del vino significa saber de dónde es Jesús, el dador del vino, y el Evangelio de Juan discurre extensamente sobre el origen del Señor. El Señor Jesús indicó saber de su propio origen, y sus discípulos también lo sabían. Asimismo, el Señor confirmó la ignorancia farisea sobre su origen, y se los echó en cara cuando ellos le preguntaron con qué autoridad actuaba. El significado y simbolismo de sus milagros, acciones y palabras son solo percibidas por el que tiene oídos para oír, es decir, los pobres en espíritu que componen el grupo de sus discípulos. Pero el origen del vino lo sabían los sirvientes. En aquella época el testimonio de un esclavo o sirviente no era admisible entre los griegos, y Caná era una ciudad helenizada. Pero con Cristo Jesús, aquellos de quienes menos se espera
sus siervos, es decir, los creyentes, somos quienes tenemos la revelación y somos los que al final predicamos la gloria de Jesús mostrada en sus obras. El maestresala dijo al esposo: has guardado el buen vino hasta ahora. Normalmente se servía el buen vino al inicio de la fiesta para aprovechar el sentido del gusto de los invitados, porque aún no estaba embotado. Pero, aunque esto no era una regla, el maestresala exterioriza su asombro por la calidad del vino que prueba, una calidad que supera incluso sus propias expectativas. El maestresala, símbolo de los que pertenecen al rito religioso, es el que expresa la calidad superior del vino proporcionado por Jesús. Sin saberlo, proclama que la fe de Jesucristo es claramente mejor que la religiosa. Igualmente, sin saberlo, Caifás también dio fe de la misión del Señor a la tierra y hasta profetizó sobre ello. Por otro lado, el maestresala también representa al hombre natural que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura y no las puede entender porque han de examinarse espiritualmente. Por eso hablan según la lógica y el espíritu del mundo. Lo trágico es que este vino del gozo de la salvación, los judíos lo convirtieron en la sangre de los discípulos de Jesús, pensando que defendían a Dios. Y así como el maestresala se dirigió al esposo elogiándolo, los religiosos hacen todas sus referencias a otros y no a Jesús, el verdadero merecedor del reconocimiento. Cuando los religiosos prueban el vino del Señor Jesús, no se lo reconocen como un regalo mesiánico suyo, aunque algunos de ellos le siguen en secreto. Has guardado el mejor vino hasta ahora. La revelación de Dios, que siempre se ha dado oportunamente, ahora ofrece un vino mejor que el agua que se había estado ofreciendo. María había dicho: no tienen vino. Y aquí el maestresala dice: ahora ofreces el mejor vino. Él hasta ahora cumple la profecía que en los postreros días se derramaría su espíritu sobre toda carne. Él daría un corazón nuevo y Él escribiría su ley en ellos. El apóstol Juan dice que este milagro fue el principio de señales. El apóstol Juan dice que el milagro es una señal, es decir, es un acto evocativo y representativo. ¿Por qué el apóstol Juan les llama señales y no milagros? Porque la señal es un gesto visible que remite a una realidad invisible. Es un acto que impulsa a ser leído y entendido en profundidad y que revela el misterio de la persona de Jesús. Todo lo que Jesús hace y dice revela su gloria y su carácter como Mesías y busca la fe nuestra en Él. Y esta señal es la primera de una serie, no solo en un sentido cronológico, sino también en cuanto a significado y trascendencia. Por tanto, prototipo y arquetipo de todas las demás señales. Siendo este el comienzo de las señales, las bodas de Caná, que hablan de la sustitución de las instituciones judías por la revelación de Jesús, ha de conectarse con todo el resto del Evangelio, que enfatiza tal sustitución. Por esto, Jesucristo es el verdadero templo, y Él da su Espíritu Santo para que no sea necesario ir hasta Jerusalén para rendirle culto.
Por tanto, al ser Él el pan del cielo, el agua viva, la verdadera luz y el verdadero sacrificio, pierden su razón de ser todas las instituciones, costumbres y fiestas religiosas. Esta primera señal busca lo mismo que el resto de señales: revelar a Jesús como el enviado del Padre para traer la salvación al mundo. Y Jesús manifestó su gloria. A través de todo su simbolismo, el apóstol Juan resalta también el tema de los tiempos mesiánicos que el Bautista proclamaba y que sus discípulos buscaban. El surgimiento del Mesías haría que la gloria del Señor fuese vista por todos los que habitaban la tierra. Así como los cielos cuentan la gloria de Dios, los milagros de Jesús son una muestra de su gloria, pero su verdadera gloria se reveló cuando llegó su hora en la cruz. Por consiguiente, la gloria de Jesús que provoca fe en sus discípulos es el punto central del relato de la boda en Caná. Sus discípulos creyeron. La finalidad de las señales es que las personas lleguen a creer en el Señor Jesucristo. Seguir a Jesús es un proceso, y durante este proceso los discípulos empiezan a ver la gloria que Jesús le anunció a Natanael. Siendo el vino también un símbolo de la sabiduría, la fe de los discípulos proviene de la invitación de Jesús a aceptar su mensaje, tal y como en el libro de Proverbios, la sabiduría prepara a los hombres un banquete y los invita a comer su pan y beber su vino. Hay quienes dudan de la veracidad de este relato y niegan que realmente haya sucedido. En todo caso, ellos, considerándose sabios, sospechan de todo milagro narrado en la Biblia. Dicen que la arqueología demuestra que Dionisio, el dios griego de la vendimia, realizó varias transformaciones de agua en vino. Y apartando su oído de la verdad y volviéndose a las fábulas, dicen que el relato del apóstol Juan es un plagio de las historias del dios pagano Dionisio, muy conocido en la época de Jesús. Así, al igual que los hechiceros del faraón ante Moisés, buscan minimizar esta señal del Señor, menospreciando la verdad de Jesús y creyendo a la mentira pagana. Tanto que creen ver en la mitología griega el origen de muchos tópicos del cristianismo. En su búsqueda estéril de la realidad, aunque aprenden, nunca llegan al conocimiento de la verdad. Filón, un filósofo judío contemporáneo de los apóstoles, dijo que en Génesis 14, del 17 al 20, Melquisedec, un rey antiguo en la época del patriarca Abraham, sustituyó el agua por vino, por lo cual pasó a ser tipo de logos, y que de esta manera el judaísmo dio origen a la religión griega. Y aunque este pasaje de Melquisedec no está relacionado con este tema, increíblemente algunos consideran seriamente la posibilidad de que Filón tenga razón y piensan que, al estilo de Filón con Melquisedec, el apóstol Juan redactó ficticiamente esta historia de las bodas de Caná para pasar la atención de Dionisio a Cristo Jesús. Obvian que precisamente este es el error de la evangelización del catolicismo, al cambiar los dioses nativos por imágenes de santos, dejando la fiesta pagana intacta. Por esto, la fiesta de Dionisio, celebrada el 6 de enero, pasó a ser la liturgia católica de la Epifanía, en la que se realiza la lectura de este episodio en Caná.
Pero se debe reconocer que esto no es conversión, sino una suplantación antibíblica y anticristiana.